Gloria a Dios. Hay poder en la hermosa sangre de Jesús. Para siempre su misericordia. Alabamos el nombre de Dios, que ha sido tan bueno, hermanos, para tener paciencia, para tener con nosotros piedad. Bendito sea su santo nombre. Oh, gloria a Dios. Quiero saludar a mi madre de crianza, hermana Rose Daneman. Quiero bendecir la vida, hermana Brenda Nova también. Damos gloria al Espíritu Santo por este momento tan bello que Él nos da en su presencia, hermanos. Yo creo que solo con estar de pie, hermanos. Saludo a mi hermano Roberto Gómez también, ahí a la distancia, en el amor de aquel que todo lo puede, que es Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Pues hermanos, estamos un día más delante del Señor, agradecidos por su poder. Quisiera decir algunos entremeses espirituales antes de entrar de lleno a la palabra. A esta tierra, todo humano venimos perdido, todo humano, pero no condenado. Es en la tierra donde se opta por salvación o por condenación. Se lo voy a repetir, a esta tierra venimos todos perdidos. Está escrito que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. O sea, el aparecer en esta tierra ya enseña que nos destituyeron, porque ¿qué lugar puede ser esta tierra, hermano, de habitación, de alegría, de gozo, en medio de la gente que desea su mal, que lo envidia, gente a la que usted le hizo el bien y, hermano, como que no tuvieran sangre en la cara, hermano, lo traicionan, entiéndase, amigos, hijos, padres, tíos, la raza humana. Entonces no puedo creer yo que esta sea la tierra de la gloria de Jehová. Eso no es así. La Biblia dice, ovejas, que nos destituyeron. Ahora bien, aquí en la tierra es donde por la bondad divina en algún momento en nuestras vidas se nos presentó la gloria de Jehová y la aceptamos. Él empezó a trabajar con nuestros espíritus y en algún momento, de forma personal, dijimos: Señor Jesús, ya me harté de la vida que he llevado, perdóname, quiero convertirme a ti. Y usted empezó un proceso de renovación, de apartarse de todo aquello que uno sabe que le afecta. Dice la Biblia, hermano, lo clarifica, dice: todo me es permitido, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, pues, ¿qué haré? Lo que me conviene. O sea que hay cosas, ovejas, que las dejamos no porque representaran la palabra pecado como tal, pero disminuían el crecimiento del reino de Dios en nosotros. Por ejemplo, alguien, hermano, iba en sana paz, en gozo, en reposo a ver su partido de fútbol los domingos. Y si perdía el partido, se le atravesaban las cerchas al pobre hermano, las chelas. Y si ganaba el equipo de la alegría, se echaba unos sus cuantos. O sea que desdichadamente como que van juntas esas cosas. Ahora, así usted no beba licor, no conozca lo que eso es. Cuando se viene a Cristo, como que Dios llena espacios
en los que usted puede llenar y usar de mejor manera sus tiempos, de como los habíamos usado antes. Lo primero es que el humano ya con Cristo necesita de menos amigos, aunque Dios le dé más amigos. Fíjese que parece un juego de palabras, pero es así. Sin Cristo usted necesita que, aunque no sean machos, sean muchos amigos y esto y lo otro, y no sabe usted si son más enemigos que amigos, pero usted tiene un montón de conocidos. Cuando se viene a Cristo, como Él nace, uno nace a la vida eterna, pero en una forma apológica. Él nace dentro de nosotros, Él y el Espíritu Santo. Entonces, como Él llena vacíos que antes debía de llenarlos uno con todo tipo de cuestiones, usted poco a poco va necesitando menos todas ellas. ¿O no ha sido esa su experiencia? Esa ha sido la experiencia de todos nosotros, hermano, que Él fue llenándolo. Por eso la Biblia dice que Él es el que lo llena todo en todo. Él llena, Él no viene vacío, Él viene lleno de todo y lo llena todo lo que esté vacío, mal ocupado, etc. En este mismo orden de ideas, si usted quiere, va buscando el libro de Josué, capítulo 20, por favor. Quiero saludar a mi amado hermano Carlos Mejía, a mi amado sobrino Carlito Ramírez, siervo de Dios, ingeniero cibernético. También quiero saludar a Magda Boche, sierva de mi padre, que nos acompaña desde la transmisión. Ayer estuve de cumpleaños a la hermana Magda Boche. Dice aquí: le daré caldo de gallina a todo San Lucas. Dice: ah, qué bendición, está bien. Y el pastel lo va a dar el hermano Francisco Javier, que mañana estará de manteles. No largos, medio largos, así cortones todavía. Hermano precioso, cuando Israel salió de Egipto, mire, pues Dios le sacó, o trató Dios sacar del corazón de Israel a Egipto. Eso es bien difícil. Y nosotros, como hijos de Dios, testificamos que no es fácil que Egipto salga de nuestros corazones. Ya traíamos 4 ancestros, 4 generaciones anteriores que nos atan con un amor extra a la tierra, aunque esta no sea buena. Definitivamente nos hace daño, hermano precioso, el hecho de poder estar en la vida de Dios, y fuera de ella es peor. Porque fíjese, hermano, qué terrible para nosotros observar que Israel se movía por el poder que había en Egipto. Israel estaba legislado por las leyes egipcias. Y hermano, más terrible es todavía que nosotros veamos que la iglesia está influenciada también por el poder que hay en las leyes terrenales. Y hablo no solo de los tribunales, hermano. Por ejemplo, fíjese que hay una plataforma en el área de Netflix. Ahí estábamos enviando el mensaje que esa plataforma a las 24 horas del día dice: no creo en Jesús, no creo en Jesús, no creo en Jesús. Entonces, es raro que la iglesia del Señor no se pronuncie, porque eso es discriminación, pues. Ah, pero fuera los LGBT, ponga usted ahí: no creo en los LGBT, no creo. Ay, Dios, hermano, llueven los bombazos, siendo una minoría, pero es una minoría primero con el apoyo de Satanás y el apoyo económico. Tienen increíble la cantidad de presupuesto que tienen para moverse, hermanos. Ahora, fíjese qué terrible.
porque Israel salió de Egipto con la idea de vengarse, de tener tribunos, jueces, total y como lo había aprendido en Egipto. Y excuso decir, Egipto era la potencia mundial, hermano, era por el que se regía todo el mundo civilizado. Tenían excelentes tribunos, excelentes jueces, aunque la justicia fuera nefasta, muy parecida a cierto país que usted y yo conocemos, hermano, que los jueces, que los magistrados debieron de haber entregado cargo hace no un año, no hace 6 meses, no hace año y medio, no hace 2 años, no hace 2 años, no 2 y medio, 3 y medio, sino más de 4 años, y no les ha roncado la gana hacerlo, hermano. Y ay de aquel que con ciega locura les quiere decir algo porque se va preso. Pero entonces los libros, las enciclopedias, el conocimiento sobre la justicia es buenísimo. Esta se arruina en donde el humano entra, hermano, desdichadamente. Así es, así ha sido y así será. Pero esto lo menciono amén de lo siguiente: con todo y lo buenas que fueran, ellos se elegían por egolatrías, por sucesión jerárquica de reyes. Entonces yo como rey daba a luz hijos reyes, así fueran malos, fueran buenos, eran reyes y usted tenía que aceptarlos. Fíjese que cuando este señor Saddam Hussein accede al gobierno de Irak, como lo hizo de forma fraudulenta y por medio de sangre, entonces él reunió a todos los descendientes del rey que él había derrocado, que había matado, lo mató, hermano, por homicidio, juntó a los 27 descendientes del reino de Irak y los mató él mismo con su escuadra 45, a los 27. Ahí están las imágenes, la información en los medios que así la recaudan. Ahora, ¿por qué él hizo eso? Para que no agarraran a uno de los descendientes y en el exilio o por mártir o por lo que fuera, lo usaran a él para derrocar al otro. Yo le enseñaba a Marián las imágenes de un pajarito que, hermano, recién salido del huevo, todavía pelón el pajarito, hermano, en el nido habían 4 huevecillos. Pues mira, hermano, se agarraba con sus patillas y sus muñones y fue tirando huevo por huevo hasta quedarse él solito, hermano. Y que hubiera más comida para él. Se parece a ciertas familias, ¿verdad?, donde hasta entre los hermanos se mandan a matar, hermano. Eso es, lo hemos oído todos en todo el mundo, hermano. Pero lo que le digo, pues, ya trae la maldad, la naturaleza. Si el pajarito está naciendo, hermano, igual que las águilas. Regularmente el águila pone 2 huevos, regularmente. Porque lógicamente si uno se pone güero, diría mi santa abuela, el otro sobrevive, pero la realidad es que el que primero sale del cascarón bota al otro huevo, hermano, haciéndose así más fuerte uno y haciendo la naturaleza entender que el ave real debe de ser la más fuerte desde su inicio. Nosotros, bueno, y eso es lo que la naturaleza llama como la elección o la selección natural por el poder, en la que solo los más fuertes sobreviven. Entonces, hermano de mi corazón, Dios nos quiso enseñar a toda la iglesia algo muy importante, que es lo que yo deseo en esta hora transmitirles a todos ustedes. Escúchenme, por favor, y pongamos atención también para que yo no vaya a desviarme de la atención de la palabra.
estamos estrenando anteojos, no. Hermanos, dice la Biblia, habló Jehová a Josué. Mire qué belleza, hermano. No cabe duda que Jehová era el rey de Israel, ¿verdad? Sí, Josué capítulo 20. Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y ahí está la cita, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, de esto ya se había hablado. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Por favor, yo quiero que preste atención. Ese vengador de la sangre no es un humano. Ese vengador de la sangre es un ángel. De manera que si alguien mata a otra persona de forma con alevosía y ventaja, fíjese, o en defensa propia, el ángel vengador de la sangre lo va a perseguir a él. Explíqueme, hermano Jairo, con todo gusto. Ahora que todavía nuestras leyes nos lo permiten, se lo digo de la siguiente manera. La mujer que tras de haber fornicado o adulterado, ya no le gustó el nene que tiene en su panza, lo bota, lo aborta, será llamada a juicio delante de Dios. Porque aquí en la tierra como que enjuiciar a esas personas ya se volvió un tabú y se hace retrógrado el país que así lo haga. Pero mire pues, pero va a haber un ángel, el ángel que vela la sangre de los humanos, de todo lo que contenga sangre, incluidos los animales, pero específicamente de los humanos, le va a perseguir toda la vida. Va a tener sueños. Fíjese que veníamos oyendo a uno de mis pastores en toda mi vida, que dice que su abuelo conformó las filas del batallón de fusileros de Guatemala. O sea, es un batallón muy chiquito, de 10 o de 12 soldados, que son los que cuando había que fusilar a una persona, fuera este hombre, fuera esta mujer, ellos llegaban y daban ejecución a la orden. Fíjese, hermano, que alguien que era soldado, y póngase que fuera evangélico, hermano pastor, ¿y qué hago? Sí, mire, primero él no lo está haciendo a la fuerza, segundo, no fue algo que él eligió, es parte de su trabajo, y si él se mete a la fuerza armada, él sabe las obligaciones que hay en el portar armas, en el defender a la población, todo lo que usted ya sabe. Sin embargo, quiero testificarles algo que tal vez ustedes no saben, hoy lo van a escuchar, tal vez muchos por primera vez. En un batallón de fusileros, no todos tienen balas completas, no todos. El fusil a él se lo dan ya cargado, únicamente con seguro. Él no, como hacen todos, que él lo cerrojea y no, a él ya se lo dan cargado. Y de todos los soldados, uno no tiene ojiva, o sea, tiene es un tiro de salva. La salva es que se quita la ojiva, la bala, se quita la bala y se le echa cera. Entonces la cera hace que la pólvora no se escape, la sostenga y de todas formas detone. Entonces, para la conciencia de cada uno, cuando dicen fuego y todos disparan, usted en su conciencia diga primero Dios, la mía es la que no llevaba bala. Posteriormente, y ahí sí está lo difícil, hermano, un doctor tiene que, junto con un cura o un pastor
verificar que la persona esté muerta y le den los últimos auxilios. Ahora mire pues, si no está muerto, el jefe de fusileros, ese pobre sí, él tiene que llegar con su arma y darle el tiro de gracia para acabar con la vida de la persona, librando así a la demás sociedad que se comporta, que hace bien las cosas, etcétera. Ahora miren pues, hermanos, en la Biblia el Señor nos enseñó lo que nosotros conocemos como la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Dicho en palabras actuales, en la ley que nosotros tenemos, fíjese que la ley nuestra es copia de la jurisprudencia romana. Nosotros atendemos a las salas dóricas y jónicas que venían de Roma. Por ejemplo, Estados Unidos seguía por el gobierno, por la ley jónica que viene, o sajón, que viene de Inglaterra, porque ellos son realmente, los gringos son ingleses, de ahí vinieron, y ellos traían ya su propia ley. Por ejemplo, hermano, los extractos de la ley del Reino de España venían de las cortes francesas. Por eso muchos de los términos que en Guatemala usamos vienen del griego, porque Roma adquirió después del arameo, del siriaco, agarró el idioma griego por ser de las tierras que invadió, el idioma más completo, un idioma precioso como lo era el griego. Y luego ya en su decaer, ya en su decadencia, Roma mutó otra vez el idioma a ponerlo usar el latín, que es de donde se deriva el español, de Hispania, de Iberia. Si a usted le dicen, usted habla castellano, dígale no, yo hablo español, porque el castellano era de Castelán, ¿verdad, hermano? De un área en la que el 97% es muy parecido a nuestro idioma, pero no es español. Por eso nuestras Biblias en el inicio, por ejemplo, no decían esta o aquella, sino decían aquesta. Es la palabra que usaban, y así un montón de vocablos que estaban todavía en castellano, como lo es el idioma en el cual lo tradujeron. Dos curas, dos sacerdotes católicos que se convirtieron a Jesucristo, don Cipriano de Valeria y Casiodoro de Reina, y de esa cuenta nació la Biblia Reina Valera, que son los dos apellidos de nuestros hermanos que eran políglotas. Ellos se enclaustraban en conventos hasta el día de hoy, aprender idiomas, aprender las bases fundamentales de su religión, entre las cuales estaba conocer muchos idiomas para llegar a los países. Pero primordialmente para nosotros el beneficio fue que ellos tradujeron, escúcheme por favor, de la Biblia del oso, que es la Biblia alemana, al español, que todavía traía castellano. Mire, en España, en la época de la Biblia, todavía se hablaban como 60 idiomas. Todavía hoy hay un idioma resiliente y abusivo, hermano, que es el que se habla en el País Vasco. No es un país, hermano, es otra región de España que toda la vida se ha querido dividir. Ahí se levantó aquel grupo disidente y terrorista llamado los ETAs. Hace unos años que juramentó cargo una diputada en el Reino de España, pues juramentó en el idioma vasco. Entonces el juez le decía, el encargado del Congreso, el presidente mire, nuestra Constitución dice que el idioma oficial es el español. Mire, pues juramente en español, y si usted quiere después hágalo en el idioma que usted quiere, porque usted quiere demostrar que tiene fidelidad a ese grupo separatista que quiere dividir a España. Por eso fíjese que nuestra Constitución dice que Guatemala es una,
y es indivisible. Usa ese mismo término, lo usa para las Fuerzas Armadas, para el ejército. Dice que la Fuerza Armada en general es una y es indivisible. Explíqueme, hermano Jairo, con gusto. Todavía hoy el estado de Texas se le llama Lone State, que sería el estado solo o apartado. Texas peleó por separarse de Estados Unidos, queriéndose hacer una nación él mismo. Hubieron balazos, muertos, mire, una cosa fea. Entonces hoy hasta el día todavía medio rebeldes, ellos ponen el estado solitario. Hermanos de mi corazón, por favor, preste atención. Aquí la Biblia dice, habiéndoles hablado Moisés, versículo 2, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones a oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Escúcheme un momentito, quiero ir explicando exegéticamente unos versículos. Esto es versículo por versículo y luego pues ya, hermano, nos venimos al desarrollo del mensaje. Escuche por favor, mire pues qué terrible. Alguien asesinó a otra persona no deseándolo. Hay en la Biblia un caso muy específico de alguien que está talando un árbol con el hacha y de repente se quiebra el cabo, o sea el mango, lo que agarra el hacha, se quiebra, sale el hacha y ¡pum!, mata al otro, hermano. Entonces él se tiene que ir huyendo de esa ciudad porque está escrito ojo por ojo y diente por diente. Entonces él se va huyendo y llega a una ciudad de refugio. Israel tuvo 5 ciudades de refugio. Y al llegar a esa ciudad, mira, hermano, yo maté a una persona, ya te vas a enterar, fue de esta y de esta manera. Yo no tuve la culpa, pero fue mi hacha la que mató al otro, pues tiene hijos, familia, un futuro por delante, era un buen hermano, yo lo conocí y vengo a pedirte refugio. Entonces los primeros que le atendían a él eran los ancianos de Israel. Por eso los ancianos en cualquier país son muy necesarios, hermano. Quiero decirles algo primordialmente. Cuando los 48 cantones, que es un grupo de 48 alcaldes muy famoso en mi país, comenzó, el 90% de ellos eran ancianos. Entonces hacía mucho más equivalente el juicio de ellos. Pero si usted viene actualmente, es un montón de patojos que ya traen ideologías, que ya vienen sesgados, pero siguen utilizando la figura que sus abuelos lograron hacerse en la unidad de estos. Bien, hermano, se presentaban a los ancianos de Israel. La Biblia dice, delante de las canas te inclinarás. Alguien dirá, hermano, o sea que en aquella época no se pintaban el pelo las personas. ¿Cómo no? Ya los tintes han habido desde el inicio, hermano. Pero en el caso del varón, es muy raro hallar a varones que se pinten el pelo, a no ser que también se haga rayitos, disminuciones, fleco, y se ponga sus chongos. Y fíjese que hace poco escuché algo de una persona que se dedica a ese tema y me llamó la atención. Y decía ella, fíjese que en una mujer se ve bonito el tinte, que no necesariamente por edad o por canas. Pero fíjese, dijo, que en un hombre se ve feo el entintado. Por primera vez yo me puse a pensar, de veras que es cierto, va.
Pero si usted se pinta el pelo, hágalo, hermano, porque lo hace de ese más joven, más tuanis, más atractivo y lo que usted quiera, ¿verdad? Estoy hablando en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, es un adorno más que, por favor, procure que esté dentro de lo mesurado, hermana. No vaya a andar usted con pelo neón o color naranja con los colores de Francia, agregado el LGBT. No, hombre, cálmese. No, tan bonito que es su pelito, hermano, precioso. Pero a donde yo lo quiero llevar en todo esto es que él exponía su caso al anciano. Y el anciano, ahí a gente, perdóneme, con filo, hermano, filo. Pero ¿cómo así que vos lo mataste? ¿Ese chavo no te había hecho nada a vos? ¿No le hizo algo a tu papá? Ah, bueno, con mi papá sí, eso ya era un punto aparte, ¿va? Y vos sí te fijaste que el cabo del hacha no estaba rajado, vos, porque eran gente muy, pero muy puntual, hermano. Una vez que pasaban el filtro, el examen de los ancianos, los ancianos acogían al homicida. Por eso en nuestras leyes actuales se llama homicidio involuntario. Por ejemplo, los accidentes en carro, que es donde más comúnmente ocurren, si atraviesa una persona y otro lo pasó atropellando, fue un homicidio, pero es involuntario. Y como medida de descargo, creo que nuestras leyes indican que donde hay una pasarela a 200 metros antes o después, está exento del tema del juicio del homicidio involuntario. O sea, pues, que en pocas palabras, si no hubiera sido perezoso o perezosa y se sube a la escalera y baja, estaría viva. Porque fíjese que en mi país hay perritos que saben usar las pasarelas, muchachos. Se bajan, cero problemas, además que se maten otros. Dirá yo, tengo que ir a trabajar, dirá el perrito, busca su comida, regresa, sube la pasarela y se baja. Entonces, el homicida involuntario era recibido. Eso es lo que en palabras actuales conocemos como asilo, la ley del asilato o la ley del asilo. Vale, mire pues, cuando él entraba a la ciudad, mire lo que pasaba. Si el vengador de la sangre, capítulo 5, le siguiere, no entregarán en su mano al homicida. Oh, ahora ya estaba dicha persona a resguardo del Estado. Déjeme usar esa palabra para que en términos actuales usted me entienda. Entonces ellos le decían, mira pues, nosotros escuchamos de principio a fin a este señor, a este hermano nuestro. Él es libre de la sangre de tu hermano, papá, tío, hermano, amigo. Él es libre. Entonces, yo no te lo puedo entregar. Si yo te lo entregara, el homicida sería yo y a mí me matan, número uno. Y si vos entras al pueblo a quererlo matar, primero Jehová no te va a dejar y segundo, no podría, somos un pueblo. Mire pues, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes o previa, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio. Vaya, mire pues, delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida, mire pues, hasta entonces, podrá volver a su ciudad, a su casa y a la ciudad de donde huyó. O sea, no era cadena perpetua la que esta persona tenía. No era cadena perpetua. Ella iba a estar presa, detenida, exiliada, asilada, mientras el sumo sacerdote estuviese vivo. Ahora, si él tuvo la ventaja, hermano, él, de que al año que llegó se murió el sumo sacerdote, que la mayoría de las veces era persona ya grande, no era un joven. Así había legislación para eso. Por eso Estados Unidos
Los presidentes jóvenes que han tenido han pegado unos errores, hermano. El primero fue JF Kennedy, él era muy joven. Mire cómo terminó. Otro presidente que fue muy joven fue Bill Clinton. Mire los líos del hermano Clinton. El otro que era joven fue Obama. Y mire qué líos a los que se metieron, que todavía no terminan de salir de ellos. Pero dice la Biblia, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde él huyó. Luego el versículo 7, el versículo 8, hablan de las ciudades señaladas y los nombres y los lugares. En total habían 5 ciudades de refugio. Ahora yo quiero, en el nombre del Señor, predicar por un momento, hermano, sobre lo que el Espíritu Santo de Dios nos está regalando aquí. Yo quiero saludar a mi hermano Juan Serafín Matul. Quiero saludar a mi hermana Marilyn Sandoval, que nos ve desde Suiza. Quiero saludar también a nuestro hermano Carlos Boch, que nos ve desde la hermana República de Escuintla. Nos indicas cómo está el clima por allá, hermano. Fíjese que hermano Carlos Boch nos envió un video y unas fotos de unos grillos que son la peste, la langosta, la que habla la Biblia, que no son grillos guatemaltecos. Entonces lo agarraron y le tomaron video, hermano. Pero mire si es un animal de este vuelo, hermano. Dice la ciencia que los grillos comen 8 veces diariamente su peso. O sea, realmente, hermano, son plaga, porque no comen para nutrirse. ¿Quién va a comer 8 veces su peso diario, hermano? Entonces, no, el mandado de ellos es destruir las cosas, pero quiero hablar eso porque el hermano Carlos Boche pues, nos está saludando. En el nombre del Señor, enseño su palabra y les predico lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Miren pues, hermanos, Dios nos enseñó que todos los que estamos en esta iglesia veníamos con deudas. Todos veníamos endeudados a morir, aunque usted tuviera 5 millones de dólares en algún banco, traía unas deudas terribles. Se llegó el momento en que fue tal la opresión demoníaca que empezamos a tener una necesidad de un cambio, pero usted buscó el cambio entre los alcohólicos anónimos, preciosa entidad, hermano, que ha ayudado a millones de seres humanos. Fue a buscar a los narcóticos anónimos y su problema era de la codependencia de drogas. Usted fue a buscar la ayuda donde pudo, en escuelas, en universidades, en grupos, en confraternidades, porque usted ya iba perseguido por el vengador de la sangre. Miren pues, ovejas, aquel padre que dice: yo tuve como contados 23 hijos, y ayudaste a algunos, ninguno. Y ahí las mamás que miren cómo le hacen que a ese la sangre del vengador le va a perseguir regularmente. Cuando él se enamora y ahora sí quiere cuidar bien a ese hijo porque es el hijo de su amor, le sale malo, ya sea de daños congénitos o por problemas sexuales, que es desviado a esta o aquella preferencia, que son antinatura. Hermano precioso, porque hay un vengador. Mire, alguien dice: hermano, yo hace 40 años estuve en la hacienda pública y logré hacer mi erario. Usted, ahí me hice de tierras, de dinero, y nadie se enteró. Usted cree que nadie se enteró, pero eso lo va a perseguir por 4 generaciones. En un país que yo conozco, hermano, en el tiempo de guerra, entiéndase guerrilla, ejército, una guerra civil interna,
Hubo un triunvirato en esa época que gobernó dicho país. Movieron a las fuerzas civiles puestas por elección y se puso un gobierno militar porque la situación lo exigía en su momento, la verdad que sí. Y la Constitución muestra que ha sido levantado para preservar la soberanía y mil cosas, las Fuerzas Armadas. Pero también hubieron, hermanos, vejámenes. Este hombre ya venía de una carrera militar en la contrainsurgencia y miren, hermanos, Estados Unidos, la mayoría de los suicidas, de la gente que se vuelve loca, es porque regresó de la guerra. Niños que se fueron de 17, 18 años a la guerra, porque son los que no necesitan una pastilla, hermano. ¿Se acuerda uno de joven? Dios guarde, le llovía, se mojaba, le llovía, y ahí estaba uno, porque está joven. La mayoría de soldados iban de 17, 18 años. Pero cuando ya les tocaba matar a su primer enemigo, cuando su amigo de grupo lo mataba o lo desarmaba una bomba o sé qué, miren, hermanos, era tal el daño psicológico que traía, que esa gente lo primero que hizo fue hacerse de drogas. Y China ha gobernado desde que tenemos uso de razón el mercado de las drogas. Acuérdense que de ahí viene el opio. ¿Se acuerda que el opio fue permitido en la época renacentista? Las mujeres andaban con su cajita y se ponían así, andaban bien tuanis todo el día las hermanas de aquel tiempo, hermano. Era permitido. El hashish, que viene de las áreas de Afganistán, Pakistán, India, todo de por ahí viene. Hermano, escuche, se metían droga para soportar el vengador de la sangre. Le cuento algo. El sargento que llevó el avión Enola Gay, el avión Enola Gay era un B-52, un avión de carga, que fue el que llevó al Little Boy, al Fat Boy, que eran las bombas atómicas, que soltaron sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, Japón. Ese hombre, léalo usted, murió loco. ¿Sabe qué? Se levantaba él, hermano, arrancando las cortinas, tirando agua, porque él miraba que se incendiaba su casa. No, hermanos, yo no le estoy hablando tonteras. Mire, hay un video de History Channel, mírenlo, del dueño de la famosa marca Colt, C-O-L-T, la famosa escuadra Colt 45. Mire cómo terminó ese hombre. Murió tan loco que su casa tenía más de 2.500 puertas. Ahí le agarró la onda. No, ahí necesito otra puerta. Aquí necesito. Y hermano, y habían puertas que no conducían a ningún sitio. Desquiciado. Pero volviendo un poquito atrás al país que yo conozco, que le hacía mención, resulta que al papá, que era uno de los 3 gobernantes o triunvirato, hace unos 10 años, en una región austral de ese país, que es donde hay fincas, ganado, en otra época ahí se iban los que cometían un homicidio, a ese pueblo se huían porque era el más lejano y más grande, ahí no llegaba nada, hermano. Pues resulta que arando la tierra, viendo sus grandes fincas que se hicieron en aquel lugar, molestaron sin saber un panal de abejas, y el panal de abejas la emprendió contra el hijo de este general, ahora retirado y vivo, y fue tal la cantidad de picotazos que recibió y junto con ellos veneno, que se le cerraron las vías respiratorias y el muchacho cayó muerto ahí. Él no cayó muerto por la bala de un fusil, por un obús, por una esquirla, no. A él, el vengador de la sangre, que dura hasta 4 generaciones, alcanzó a su hijo, hermano. Mire, qué delicado es para nosotros lo que hagamos o dejemos de hacer como hijos del Señor, porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres, no en ellos.
Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no le aman, mas bendice a los que le aman hasta 1000 generaciones, dice la Escritura. Hermano Carlos, si nos puedes mandar, pero aquí en el chat, el video del grillo ese que agarraron, sería fabuloso. Grillo visto, grillo muerto, hermano, básicamente de esa familia, porque ellos, lo peor es que cuando se reproducen dan a luz hasta 50 grillos, hermano. ¡Qué barbaridad! Hermanos de mi corazón, escúchenme en el amor de Dios. ¿Qué habremos nosotros hecho en el mundo que despertamos la ira del vengador de la sangre, del vengador del tiempo que perdimos, del vengador del dinero que derrochamos, del vengador de la fuerza de la juventud que tuvimos y la usamos mal, del vengador de la fama que Dios nos concedió para que desde el punto de la fama tuviésemos la gracia de hablar de Él? Fíjese que había un hombre, un hermano, un tío mío, nada más y nada menos. ¿Qué tal? No, hermano, broma. Don Isaac Newton. Fíjese, hermano, que Isaac Newton venía de una familia de gente tan cristiana, hermano, que no parecería que era Estados Unidos, hermano. Porque Estados Unidos del año 2023 al Estados Unidos de 1800, de 1700, no se compara. Había temor de Dios. La iglesia con más visitación de todos los tiempos en la época actual estuvo en Estados Unidos, en Azusa, California. Miren, hermanos, la gente llegaba a ver lo que pasaba ahí y se ponían a hablar lenguas. Yo estuve ahí, hay un video si usted lo quiere ver, dice Azusa, California. ¡Ah, hermano! Todavía queda la unción, la vida de Dios en ese lugar. Ahora está lleno de bares, de antros, ciudades completas como Pensilvania, creo que es donde están las ciudades zombies, a donde se mueven los drogos, los drogadictos, porque prácticamente la ley ahí mejor se hace de la vista gorda. Ahí viven en las calles, ahí les lleva a la gente ropa, comida, les regalan pisto, y el pisto a zampárselo en el cuerpo con el fentanilo. El fentanilo es la droga actual de moda y más barata. Póngase que el que gastaba $20 en una dosis de cocaína, el que era fino, con $20 tiene droga, pero hasta para que le salga por las narices en el tema del fentanilo. Pero el fentanilo es no solo 1000 veces más adictivo, sino destruye el cuerpo humano, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, hermano. Que nunca en la vida se metan ninguna droga, que sientan angustia, temor si les quieren dar a probar y él tiene la curiosidad, que digan: no, hermano, esa cosa a mí me da miedo y perdóname, yo miro que vos te la hartás y ahí te querés desnudar o te querés pintar el pelo y te querés... No, esas cosas no me gusta que diga el patojo, hermano. Pero mire qué terrible, pues, oveja de mi padre, que la Biblia nos enseña a nosotros que este hombre venía huyendo, no de los hombres, no de los hombres. ¿Por qué de los hombres? Si cuando él mató al otro ahí había más gente, ¿sí o no? Gente que testificaba que fue sin querer, queriendo, dijo el chavo. Fue sin querer, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué huía? ¿De quién huía él? De un espíritu, de un ser que Dios delegó para no ver edad, no ver posición política, posición económica, para no nada, hermano. Ese ser tiene licencia para matar, licencia federal universal para entrar y vengar, porque si usted no lo sabía, Dios es vengador. ¿Cuántos sabían esto?
La Biblia dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. La Biblia dice porque Dios es vengador de todas estas cosas. Y Él está hablando en Gálatas sobre los frutos de la carne, de los comportamientos de los hombres. Y Dios es vengador. O sea que, escúcheme, hermano, como casi no escuchamos la palabra venganza de Dios, porque suena a que eso es más una actitud humana o de los animales. No, hermano, no. La venganza es legítima, únicamente que en las proporciones por Dios dichas y también por los tribunales erigidos para esa causa. Entonces, présteme estos sentidos por unos minutos, oveja de mi Señor. Este personaje, hermano amado, él tenía suficientes ojos atestiguando que él no mató al otro porque él quiso matarlo, sino que sencillamente, ovejas de mi Señor, fue un accidente. Explíquemelo con otras palabras, hermano pastor, con mucho gusto. Póngase que usted con una gran necesidad de su trabajo, de su empresa, qué sé yo, se hizo de su carrito, hermano, y su hijo en su moto, su bicicleta, viniendo para la casa se queda sin frenos, hermano, ya no pudo parar y le da un sopapo a su carro, hermano. Usted es consciente que el patojo es bien portado, no le miente, y se fue a estrellar en su carro, hermano. Mire, por todo y que él le diga, papito lindo, mi amor, como decía la Chilindrina y todo, usted se va a enojar con él. Uno se enoja porque las cosas cuestan, porque los ingratos enderezadores, ¿cuánto le cobran a uno? En 3 días se lo tengo, y esos 3 días son 3 meses, y de ahí la lodera es de un color, el techo es de otra, el bumper es de otra, y el carro parece arcoíris, hermano. Pero usted, aunque está totalmente entendido que no fue la culpa de su hijo, sí se enoja con él. Es un enojo que le va a pasar, porque usted mismo va a decir, bueno, yo también le choqué el carro a mi papá y ahí sí yo tuve la culpa. Y si mi papá me perdonó, porque yo no perdono a este patojo. Pero mire pues, hermano, él no había tenido la culpa. Entonces no huyó de los hombres. Hermanos, en el amor del Señor, aquí es donde yo, por favor, quiero suplicarles que todos los que estamos aquí nos presentemos al tribunal del Espíritu Santo hoy, no mañana, no después. Mire pues, todos los que estamos aquí hemos perdido algo por, como dicen los términos jurídicos, mea culpa. Hemos perdido algo por nuestra culpa, hermano, y lo reconocemos. Lo que más perdemos los hombres, ¿sabe qué es? Miro yo, tiempo. Porque en el principio de nuestra vida decimos tengo tiempo, pero luego cuando el hombre recapacita, ya no le queda tiempo, y el tiempo que tiene ya no le alcanza para rectificar sus caminos. El que fue mal hijo, cuando aprende a ser buen hijo, tal vez sus padres ya no están. El que fue mal padre, cuando quiere ser buenos padres, sus hijos ya no quieren saber de él. O sea que, hermanos preciosos, ¿qué habremos perdido nosotros? ¿No será que por eso nosotros los humanos somos tan buenos abuelos? ¿No será que en los abuelos queremos retribuir, pagar, o se nos permite retribuir y pagar en un buen comportamiento hacia los nietos? Y usted tal vez no, hermano, tal vez usted fue buen padre, buen hijo, buen abuelo. Usted es superhéroe, hermano, voy a votar por usted. Pero nosotros los mortales, los malvados, que por malos nos escogió Dios, porque la Biblia dice que escogió Dios a lo vil y a lo menospreciado, a lo que no servía, para avergonzar a aquellos que creyéndose ser algo no son nada. Damos la gloria y damos la honra al Espíritu Santo de Dios. Oh, hermano.
hermanos de mi corazón. Y hermanos de mi corazón, escuchen, nosotros veníamos huyendo de algo. ¿De qué venías huyendo tu hermano? ¿Cuál era la angustia de tu vida? ¿Cuáles eran los temores que te alcanzaban? Y no es una realidad humana que la mayoría de nuestras madres se casaron por salir huyendo de la casa donde vivían. ¿No es esa la realidad? Esa era la realidad. Y por eso se casaban o se las robaban a tan corta edad. Porque mire, hermano, póngase que mi abuelo se robó a Mamacato porque él se la robó. Mi abuelo era de acá y él se fue a traer a Mamacato allá a Jutiapa. Una su canche de ojos claros, una su gata se fue a traer mi abuelo, hermano. Diga usted que ahí no existían los WhatsApp ni nada para saber dónde vivía el don. Sí, pero mi abuela también se pudo regresar, si amarrada no la tenía, pues. Más que en medio de todo diría ella, bueno, aquí me tratan bien, aquí me quieren, soy cancha entre todos estos negros y me van a querer, ¿verdad? Va, mire pues, oveja, escuchen. Nosotros los hijos de Dios veníamos de haber perdido cosas. El 90% de aquel que se acerca a Cristo viene porque perdió algo. Perdió su hogar y viene a Cristo, huyendo de esa derrota. Sí, pero oiga pues, oiga, tiene que haber doctrina en la iglesia. Porque póngase que la esposa le fue infiel, o la hermana, el esposo le fue infiel, viene a Cristo, ella entiende lo que la Biblia muestra, porque ellos se habían separado, un juez dictaminó dicha sentencia y ella está habilitada para casarse, o él está habilitado para casarse, claro que sí. Pero si antes no se estudia por qué hubo esa separación, ese divorcio, esa hermana, ese hermano va rumbo a divorciarse otra vez, o por lo menos en el mejor de los casos, una vida de perros y gatos cristianos, pero perros y gatos. Explíqueme, hermano Jairo, con todo gusto. Si su mamá se divorció, si la mamá de su mamá se divorció, si la mamá de la mamá de su mamá se divorció, y no está segura, pero la mamá de su mamá, de Chumamá, como decía el chavo el doctor Chapatín, se divorció también. Sobre usted hay 4 generaciones que le gritan, divórciate, divórciate. Y tarde que temprano el vengador de la sangre va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el primer divorcio se hizo, porque el Señor ya vio vieja a la señora, o porque la otra conoció uno de pisto y andante ya no te quiero, y sin ninguna justificación formó un hogar y entró pues el vengador a su familia, a sus ancestros, a dañar, a matar, a robar, a destruir. Ah, qué delicado, hermano. Y esto es delicado porque como este mensaje no es comercial, este mensaje no es popular, la iglesia evangélica no lo quiere. La iglesia evangélica lo que quiere es que le digan que le va a ir bien, amén. Que dé 100 para que Dios le devuelva 1000. Mire qué buen negocio, hermano. Entonces mejor de 1000 para que Dios le dé 100,000, y 100,000 para que Dios le dé 1,000,000, y saber, y todos millonarios y nadie. No, hermano, mire, escúcheme, oiga. Esta es una realidad actual. Ahora yo se la voy a traer al mundo de la realidad. Dios estableció 5 ciudades de refugio. El libro de Efesios capítulo 4 dice: y dio Dios Jesús dones a los hombres. A unos les dio ser apóstoles, a otros les dio ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, a fin de edificar. O sea que sin los 5 ministerios no habría manera de levantar muros espirituales, no habría manera de levantar comarcas espirituales que son ciudades de refugio. Repita conmigo, son ciudades de refugio. Dios levantó 5 ministerios como 5 ciudades de refugio. Tuvo Israel a donde podía acudir cuando tuviera la necesidad de hacerlo. Razón, les quiero testificar lo siguiente. Esto es una ley, como que 2 más 2 son 4. En Estados Unidos, cuando llegan nuestros hermanos allá, los primeros 6 meses, el que se va solo, pues no el que se va donde está el papá, el abuelo, el tío, y todos ilegales, porque nadie, mire, se vuelve como una especie de pandemia, que como el papá no sacó papeles ni la abuela, yo tampoco, y todos, y no, usted desde que llegue empiece a ver la ley. Cuando haya amnistías, métase a la amnistía, pague sus impuestos, eso sirve cuando el gobierno de Estados Unidos otorga un perdón y la acreditación documental para vivir allá. Pero mire pues, cuando uno de nuestros hermanos llega de forma ilegal, irregular a Estados Unidos, pero él va solo, está comprobado que un año después de haber llegado, él ya consiguió trabajo, conoce amigos, está agregado a una comunidad. Un año después, busca una congregación para irle a dar culto a Jehová, Dios de los ejércitos. Está comprobado. Aquí era un diablo de hombre. Allá, que es un país de refugio, déjenme usar ese término, un país de refugio, él se sintió solo por primera vez. Es que mi mamá me asurumba porque todo es malo. Va, cuando ya no está la nana que le diga que todo es malo y que puede hacer lo que le dé la gana, hermano, él empieza a decir, bueno, comida fresca, caliente y buena, solo en mi casa. Cuando él viene de sentirse hombre de la calle, de hartarse de guaro, de andar con mujeres o hombres, y llega a su casa y se ve solo, ya no está aquella viejita, aquel tata, pues no está allá, que está aquí. Mijo, ¿cómo te fue? ¿Vas a cenar? Anda a cambiarte, aquí están tus pantuflas. Ese patojo empieza a permearle la soledad. Entonces el vengador que anda detrás de él es un vengador que está cobrando en soledad. ¿Y sabe qué hace él? Busca una iglesia. La busca porque ahí empezó su mamá. Él llegaba y bendito sea Dios. Cuando se iba a ir, mi hijo, te cubro con la sangre de Cristo. Mi hijo llevaba ahí, Dios te bendiga, le ponía notas, todo era Cristo, el Cristo que él odiaba porque él quería pecar. Pero hoy que se fue y lo alcanza el vengador, porque en la casa los hijos no sienten ese vengador. En la casa hay espíritu de oración, hay nube de oración. Quieren matar a tu hijo y no pueden porque hay sacerdocio ahí que mantiene de pie a tus hijos, hermano. Se enferma la mascota y Dios sana la mascota. Se enferma el árbol de aguacates y Dios sana el árbol de aguacates, porque hay alguien en esa ciudad de refugio, que es tu familia, que vive clamando al Espíritu Santo de Dios. Le guste a quien le guste, Guatemala tiene sacerdotes también, hermano. Y Dios va a trastornar a los enemigos. Vengadores de la sangre, sí, hermano. Sí, pero no con sangre. Se va a pagar la sangre en este país. Ya basta, hermano. Oh, gloria a Dios. Hermano precioso, escuchen. ¿Sabe dónde comprueba el hijo lo precioso que era su casa, con todos los defectos que ésta tenga? Cuando le toca salir de ella y rifársela solo. ¡Ja, ja! La luz no espera, el agua no espera, la renta no espera, la medicina no espera, no espera. Y cuando viene el patojo, chica,
¿Cómo le haría mi nana? Lavando ajeno, patojo malcriado. Oh, chica, ahora que yo me toca pagar la universidad de mis hijos, ¿cómo pagaría mi mamá planchando ajeno, licenciado irresponsable, abusivo, que ya ve anciana la viejita, ya la ve chimuela, y ahora se avergüenza porque usted es don licenciado y su mamá era la que lavaba la ropa? Miren, hermanos, hay millones de videos, pero hay uno que a mí me tocó. Voy a procurar mandárselo después del servicio. Fíjese que, mire cómo empieza el video. Es que también hay gente sabia para lo bueno. Está un don hermano. Ese a las 4 de la mañana se está bañando con agua de tonel. Es amarro el hombre, hermano, y ya se va, pues. A las 6 de la mañana clareando, él ya está en la obra, porque él es maestro de obra, albañil, pues. Ya trabaja, ya un hombre 55, 60 años, pero fuerte el hombre, hueso colorado. Y hermano, en medio de aquel calor, hermano, que da en Sonora, México, que es un calor que saca para dar risa, hermano. De repente a mediodía, hermano, llega su hija, papito, y se le arrodilla. Ahora soy licenciada, abogada de este país, gracias a ti. Mire, hermano, qué maravilla. ¡Ah, qué maravilla! Y mire el hombre debajo de aquel sol, se quita su sombrero, un hombre que no conoce al Cristo de la gloria, pero ha de ser un Cornelio. Ahí va a ver, ese hombre de pronto, si aún vive, va a conocer a Cristo. Se quita su sombrero y le dice: Señor, te doy gracias, he cumplido, mi Dios. Se pone su sombrero, la hija lo besa, él está que tiene olor a saber, hermano, rinoceronte con elefante que no se ha bañado en 6 meses, con tacuacín muerto, pero la patoja lo abraza y lo besa, hermano. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y sabe qué? Se va la hija, se arrodilla al papá, le ora como él ora, se pone su sombrero y a seguir trabajando. ¡Ah, qué luz, hermano! Ah, pero dígale al hijo, hacer tu cama. ¿Cómo la voy a hacer? Espérese, si ese hijo no honra padre y madre, tarde que temprano el vengador le va a alcanzar, como me alcanzó a mí, como les alcanzó a ustedes. Pero bendito sea, porque nos alcanzó primero la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, hermano. Oh, gloria sea al nombre de Jesús. Saludo al ingeniero. Saludo a mi hermano Ronnie Sandoval. Ahí en la sala de su casa, por lo menos he visto, creo yo, hermano Ronnie, 2 títulos universitarios que salieron de los camiones que usted manejaba de madrugada. Fíjese que, hermano Ronnie, de entre las cosas que transportaba, un tiempo que transportó ganado de Petén a Puerto Barrios, ¿verdad, hermano Ronnie? Y una madrugada lo estaban celando, le balearon todo el windshield al hombre, los chayes le brincaron, hermano. También, hombre, pistola en cintura, son gente de Jutiapa, pero oiga, pues, pero no paró el camión ni les entregó la mercadería que alguien le confió a él, a esos cuatreros hijos del diablo. Y primordialmente había una nana que clamaba también por la vida de sus hijos. Vaya, de ese camioncito, hermano, donde se dejan los riñones, de donde después vienen hemorroides, problemas de circulación, de ese camioncito han salido algunas licenciadas, ¿verdad, hermano Ronnie? Para gloria del Dios que vive. Y quiero decir algo más.
Ustedes van a ser nuestros hijos con o sin títulos de universidad, hermano. Sí. Con que ustedes sean buenos hijos, que teman a Jehová, con lo cual no le digo no estudie. ¿Cómo no estudie? No, miren, hermanos, les voy a decir algo triste. En la lista Angel, un don de Estados Unidos, que es el que por medio de quien quitan las visas a los mañosos regularmente, porque también no todo crea usted, ¿verdad? Pero fíjese que le quitaron la visa al, no sé si es actual rector, supongo que sí, de la universidad, la tricentenaria San Carlos, porque él permitió que por 100 días, creo yo, o más de 100 días, estuviera cerrada la Universidad San Carlos. Yo tengo una sobrina aquí conmigo que ya prácticamente estaría terminando la carrera universitaria de medicina en el grado de doctor, médico y cirujano, pero como les dio la gana cerrar la universidad, todos perdieron. ¿Cuánto tiempo fue, nena? Todos perdieron más de un año, más de 365 días de sus vidas de estudio. O sea que se dejó de graduar de todas las carreras de San Carlos que estaban en la ciudad universitaria, profesionales de todas las carreras, por ese diablo de hombre. ¿Sabe por qué? Por política. Entonces no crea que ahora es como antes la San Carlos, que uno llegaba, hermano, a inscribirse, ¿verdad? Si no le gustaba esa carrera, se pasaba a otra. A uno hoy no. Hoy hacen unos exámenes para entrar que más pareciera que no lo quieren a usted ahí. Como que, mire pues, ¿cuánto se paga? ¿Cuánto pagas tú mensualmente? Sí. Mire pues, en mi época, o sea, hasta donde mi mente me da, uno pagaba 92 quetzales u 11 dólares o 10.50 dólares en la Universidad San Carlos, que es la Universidad Nacional, porque la ley indica que del erario nacional público se extracte un porcentaje para esa casa de estudios. Por eso, si usted no lo sabía, muchos doctores, más los doctores, no solo ellos, pero un 90% más, ellos hacen jornadas médicas. La mayoría tal vez para traer pacientes a su consultorio, pero la verdad es que ellos saben que prácticamente fue regalada la carrera en cuanto a economía. Entonces ellos le devuelven al país, al Estado de Guatemala, lo que el Estado de Guatemala sembró en ellos también. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pues mire, hermano, eso se lo digo porque ahora en mi país, también en todos los países, si no, como se confabulan, mira vos, fregar los patojos que no entren a la San Carlos, porque no tenemos muchos alumnos en nuestras universidades privadas, porque todos agarran para allá, que allá es barato. Entonces, socan a los jóvenes aquí todos a buscar pisto, hermano, para meterse a las demás universidades que sí existen, pero que lógicamente ahí son lucrativas. Hermanos que están esta tarde aquí, escúcheme pues. Cuando esa niña le llevó a su amado padre su título de abogada y notaria, ¿qué hizo esa niña ahí? Ella le dijo: mira, demonio vengador, que hizo que mi padre estuviera tal vez no 60, pero a nosotros nos contaba, hermano, tío Byron, lo he predicado 1000 veces, que él a los 14 años, 12 años, él ya estaba chambeando de albañil, hermano. Que cuando en la tarde terminaba el día, él se iba. Como no tenía dónde vivir, se regresaba a dormir a la obra. Tanto que el maestro de obra, como le llamamos a Guatemala, el encargado de albañiles, dijo: bueno, ¿y este patojo por qué es el primero en venir? No sé dónde vive y que lo voy a velar, dice que dijo él. Bueno, muchachos, y se fueron todos, se quedó celándole el de qué decir. Por ahí venía de regreso el patojito,
Entonces él creyó que robando estaba, ¿ves? Que se dormía encima de los costales de cemento, porque los costales pues uno le da medio forma de cama y ala, qué rico, ¿va? Y vos le dijo, ¿qué haces aquí? Bravo, es que no tengo donde vivir. Por eso le dijo, es que yo, hermano, al otro se le cayó la cara de vergüenza. Entonces ya le agregó unos sus lenes. Pasó de ser raro a ser también guardián en la noche. Sí, hermano. Mire, yo le pregunto el corazón. Yo le pregunto, ¿qué vengador detendría a esa jovencita? Que ella pudo venir con su papá con drogas, borracha, a decirle, mira papá, yo me avergüenzo de vos, porque no sos nada en la vida, porque estudiaste a tercero primaria, mis amigos les da vergüenza, ajá. Y la otra drogadicta o rebelde o lo que va. ¿Qué hizo esta hermana? Se graduó y le dice, viejito, mira, yo no sé qué es de ella, pero ¿qué piensa usted cómo le fue a ella? Ajá, ajá. Le fue bien donde quiera que esté, hermano. Es que la Biblia dice, honrarás padre y honrarás madre para que te vaya bien y sea de largos días sobre la tierra. A esta iglesia han venido muchos hermanos huyendo de su propio vengador, como yo llegué a Elim, huyendo del vengador de mi vida. Ah, qué descanso sentí yo cuando llegué a la iglesia de Jesucristo, Ministerios Elim, donde el pastor para honra de Dios era el doctor Otoniel Ríos Paredes, que al día de su muerte Dios le honró habiendo podido dejar 3,000 iglesias para gloria de su santo nombre. Yo sentí un descanso, hermano. Todavía me llama mi pastor de jóvenes. Yo llegué de casi 17 años a Jesucristo, mi hermana mayor, que está aquí testigo a lo que yo ya estoy diciendo, que fui el peor de los hijos que parió mi madre. Gracias a Dios que muchas de las cosas malas que yo hice, ella no se enteró, hermano, ni mis hermanos tampoco. Mis hermanos han sido buenos hermanos. Pero mire, cuando yo llegué a Elim, era un domingo, fin de año, y estaba predicando el hermano Luis Alberto Morales, Luisito Morales, el papá de los patojos de Miel San Marcos, famosa agrupación cristiana. Y Luisito predicó un mensaje que todavía hoy lo recuerdo, se llamaba El Hospital de Dios, hermano. Imagínense que yo iba todavía con el pelo como que era Rigo Tobar, hermano, que estaba de moda los chicos, ¿se acuerdan? Los chicos, los chamos, los chumos, los que menudo. Y todos ellos ya traían la agenda, aunque eso no lo sabía uno, de ya traer el pelo largo, porque ya iba a haber el daño ese de ahora, hermano. Pero miren pues, Hospital de Dios. Yo me senté en el mezanini hasta atrás para que nadie me diera color, hermano. ¿Quién se iba a fijar en mí? Pues, pero como así me llevaba el demonio a mí, de persecución. Oh, desde que me senté empecé a llorar, hermano. Y lloraba, como diciéndome el Espíritu Santo, echa sobre mí tus cargas, descansa, yo voy a llevarte sobre mí ahora, yo pagué, descansa, reposa, Jairito, reposa, yo resolveré. Lo único que pude hacer fue servirle a él. Mire, me iba predicando del bus de mi casa al colegio. Del colegio me iba predicando al Parque Concordia. En el Concordia predicaba. De Concordia me venía a la 18 calle, tomaba un bus, la ruta 40 o la 8 Misco, y me venía predicando para llegar a la iglesia Elim. Salía de la iglesia Elim y me venía predicando en 2 buses,
uno para la 18 y de la 18 a mi casa. Hermano, malvado como yo, entre mis hermanos no había. Pero el día en que lo encontré a él, hermano, sinceramente, encontré vida, esperanza, salvación. Encontré la gloria del Espíritu Santo. Oh, una ciudad de refugio, eso fue Elí. El que agarró en los tiempos de Elí, agarró. Y el que no, ahora que se ponga a cantar coros con peludos llenos de aretes, tatuajes que se han hecho ya en Cristo. No, que ya venía. Aquí han venido muchas personas. Ferni, te bendigo, hermano. Prima, Brenda, te bendigo. Carlitos, Boche. Sí, dice, teníamos un cocal que no daba cocos, lloramos y empezó a dar muchos cocos. Dice, qué belleza, hermano, así es. Hay muchos testimonios así. Aleluya. Ahí nos traes unos cocos, pues, cuando vengas, porque hay sed, hermano. Sed no da solo allá en Escuintla, también da sed aquí, pues. Hermanos de mi corazón, quiero pedirle a las mujeres que cubran. Si usted cree en la doctrina, cubra su cabecita. De los muchos hermanos que han pasado por esta hermosa iglesia, hermano, yo conocí un hombre que el vengador, hermano, ya lo traía arriado, dicen en Honduras, hermano, arriado, casi de muerte. Hermano, dice la Biblia, y quedará en aquella ciudad hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa. O sea que hay un tiempo. Si tomamos en cuenta que las iglesias son ciudades de refugio, hay un tiempo cuando Dios te trajo y hay un tiempo cuando por la razón que sea tú vas a encontrar otra iglesia, te cambiaste de casa, de localidad, de pueblo. Pero esto, hermano, mira pues, para el que tiene respeto a la palabra de Dios, cumplir estas facetas. Yo tuve un hermano aquí que ya lo andaba matando el enemigo, hermano. Fíjese que yo tengo una virtud, no sé si virtud o defecto, pero cuando viene una persona nueva a esta iglesia a congregarse en medio nuestro y viene con sus luchas, miren, hermanos, yo recibo una batalla terrible por ellos, en tanto que se agregan al grupo. O sea, yo me agarro contra el vengador que lo viene persiguiendo a él, pero eso está en la Biblia, no son cosas que yo me invente. Dice Pablo, yo vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes. O sea, hay algo que nos cobran a nosotros por cubrir a las personas. Ahora, perdonen, ese es mi privilegio y a mí me agrada. Yo no le estoy diciendo para que usted se sienta mal. No, hermano, mire, todo en la vida tiene esta misma enseñanza. Pues va a creer que este hermano venía muy mal. De repente, hermano, le entró el chanfle más a la mujer, pero él oyó la voz de la mujer y se fue. Aquí empezó a ser prosperado, a ser libre. Después de venir moribundo, empezó a testificar. Yo le daba espacio para que él honrara a Dios. Pues de la noche a la mañana, en cambio, como decía mi pastor, cuando yo miro a las ovejitas que ya andan ahí, que no me dan la cara, o las veo esquivas, decía, hermano, yo ya sé que hay algo malo. El tema, hermano, que se fueron de la iglesia sin decir adiós, buscaron otra doctrina. Ahora ya se burlaban de la doctrina que el Espíritu Santo me ha entregado a mí. Y pareciera que todo se queda sin cobro, hermano.
Pues a los días apareció el cobrador de la sangre que Dios había detenido. Entonces me pareció raro que empezaban a nuevamente, amén, gloria a Dios, sí, no, lógico, porque empezó a atornillar ese cobrador de la sangre, hermano. Yo bendigo al Señor. Yo desde que me convertí a Cristo, aquí está mi hermana, yo nunca más le di que hacer a mis viejos. Y me porté bien con mis pastores, hermano. Fíjese que cuando yo salía del colegio, de mi mesada que me daba mi papayito, también mi hermana Sana me regalaba unos milenios en el colegio, yo le llevaba al pastor todos los días una Orange Crush, que es la que sé que le gustaba, y un cubiletón, hermano, luje de cubilete todavía con papel mantequilla, hermano, y yo con hambre, pero yo no se lo llevaba y se lo comía con una alegría, hermano. ¡Ah! Pues va a creer, hermano, que para desdicha mía tal vez por hoy las ovejas solo trayéndome pan dulce, tamales, a ver ni qué, hermano, y mire pues que yo queriendo hacer dieta y las hermanas galletas lo hacen a uno, hermano. Hay una ovejita que hasta su bolsa de pan lleva ahí apoyo campo. Mira, pastor, la que traje hoy de ahí. Miren, ovejas, para mí es triste ver cómo ese ángel que cobra la sangre le pegó una revolcada a esos hermanos. Yo temo, hermanos, porque yo he estado bajo la sombra de ministerios y cuando por lo que sea nos separamos, fíjese, hermano, que yo me despido de ellos. Hermano, bendecime, le digo, ve, yo quiero que estemos bien, caminemos. No le digo pues que mi pastor de jóvenes, José Alberto Baeza García, todavía me llama, hermano, ya el grande de edad, hermano, como estás moreno, me dice. Todavía me acuerdo cuando llegaste a la iglesia, porque yo venía a hacer pesas, yo era triatlonista. Mi cuñado que está por aquí me prestaba su bicicleta Campañolo, hermano, y él iba todas las vueltas porque él era enfermero en Ix, entonces a él lo designaban y siempre traía buenos guajes de las vueltas, hombre. Traía por ejemplo líder de metas. Fíjese que un día me prestó, bueno, siempre me vine en la bicicleta aquí por San Lucas, aunque usted no me lo crea, hermano. Y tampoco venía agarrado de los camiones como hacen aquí, ahí se vienen en toda la subida. Estaba yo chavita, hermano. Pero cuando pasé de San Lucas ya para las bajadas del Tejar, pues ya venía yo, nene, con mi playera de líder de metas y como se ponen los ciclistas así, nenes y no sé qué. Miren, hermanos, yo venía hecho pistola. Nunca había venido yo tan rápido. Porque si cargaba una playera que le dice líder de metas, pues algo tenía. Y yo venía asustado cuando ¡pum! Pasó otro en bicicleta, hermano. Ese sí era profesional, ¿verdad? Pero yo me quedé asustado. ¡Pum! Entonces mejor puse al revés la playera para que no vieran qué decía. Y no, mentira, ¿no? Oveja, mire pues. Yo se los repito, hermano. Cuando Toniel Ríos murió, yo le dije, Marian, bonos para el cementerio, porque esto va a ser una locura. Y así fue. Guatemala, en todo lo que era hacia el área de desde Misco, San Lucas, se detuvo la prensa libre. Dice, muere el pastor de la iglesia más grande de Guatemala. De manera que cuando llegó el cortejo fúnebre, ya nosotros estábamos, como buen fotógrafo que fue mi padre, pues yo tenía su cámara conmigo, una cámara profesional, y documentamos todo el evento. Por ejemplo, llegó su hermano, otro doctor, que dijo, miren, dijo, Otoniel me dijo a mí, yo voy a trabajar, estudia tú, yo te mantengo y luego vos me mantenés a mí. Y así lo hizo. Me compró una bicicleta y en bicicleta me iba, vivía creo que en la zona 12 el hermano Otto, y se iban, y él trabajando. Y cuando yo me gradué, yo mantuve a Otoniel, o sea que Otoniel, pues en aquel tiempo
se retrasó 5 o 6 años en su doctorado para que su hermano se graduara, ¿sí me entiende? Mire, cualquier oportunista hubiera dicho, no, me gradúo yo, y yo, no, él le dijo, gradúate vos. Son cosas que uno no se entera hasta ahí, hermano, en aquella lloradera. Ahí estaba Sergio Enríquez, ahí miren en la foto, todo chuki, hermano. Se le había ido su viejo. Ahí estaba Luisito Morales, ahí estaba Héctor Nufio, ahí estaban los que usted ha oído mencionar, ahí estaban. Alberto Wiesel, que estaba medio en líos, llorando hasta atrás. Mírame si estos hipócritas se van a pelear y se van a repartir la misión. Y yo decía, no hombre, ¿cómo vas a creer? Ay, Dios, ni un año había pasado cuando empezaron los costalazos, hermano. Miren pues, ovejas, escuchen. Pero han procurado honrar al ministro que cubre la ciudad de refugio. Cuando Jairito nació, me acuerdo que en el Burger King que comía hermano Otto, porque él se salió de McDonald's cuando supo que McDonald's le diezmaba a la iglesia de Satanás en Estados Unidos. Entonces se movió a McDonald's a su burger, a su hamburguesita. Yo llevaba a Jairito recién nacido, sabiendo que el doctor era muy delicado en su espacio, y yo tampoco era un impertinente, hermano, pero le dije, Mariano, yo le voy a sacar la bendición al siervo. Me acerqué, hermano Otto, le dije, quiero enseñarle a mi nene. Le dijo, perdóneme. Se me quedó viendo así como, mira, el viejito, muy linda la herencia, la verdad, has mejorado la raza. Sé bendito, me dijo, así es, bendito se va. Sentate por ahí, comeme. Miren, hermanos, después de comer veníamos por un Super 24 que hay en la Petapa y como 49 calles, digo yo, ¿qué es? Cuando me cayó una gloria y empecé a hablar lenguas, hermano. No cabe duda que el siervo había llegado a su casa y levantando sus manos haber dicho, Señor, ¿sabe quién es la ovejita? Que él me miraba pues, pero como miraba 5,000 gente, siempre me bendice su heredad, y cayó la vida de Dios, hermano. Y aquí cada niño que nos traen se lo elevamos al Señor, ¿verdad, hermanos? Y lo sabemos sanos, lo sabemos llenos de la vida de Dios. Mire que si la iglesia fuera el primer piso y más grande, yo sé que hermana Vicky me traería hasta los chivos que nacen en la iglesia, en su casa, hermano, y a los bendecimos también y los ungimos. ¿Por qué no? Pues si no ha dicho el Señor que todo el que abra la matriz es de Él. Atrae, lo bendice uno, hermano. Entonces yo te quiero decir algo, mira pues, ¿cuál es el vengador de la sangre que te busca para matarte? O destruyó a tus abuelos, a tus papás, el mal carácter, la borrachera, la pobreza, el dinero, la fama. ¿Qué fue? Pues yo te quiero decir que en esta hora, mira pues, escucha. Tú tienes que decirle a ese vengador, mira vengador, tú me estás cobrando algo a mí que dice que en la Biblia todo edicto que me era contrario quedó disuelto por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dice la Biblia, hermano. Usted tiene que pararse y decirle, vengador, en el nombre de Jesús de Nazaret, a mí me vas a dejar libre, vas a dejar en paz a mis hijos. Vengador de tal cosa que afectaste a mi padre, vengador de tal cosa que afectaste a mi madre, vengador que, hermano, en el nombre de Jesús, no huir de él. Si usted confía en la palabra,
dígale, y sí que te voy a destruir. Tú no puedes destruir a nadie. A ti te destruyeron en la cruz del Calvario hace 2000 años. Públicamente los avergonzó Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Cierre sus ojos y escuchemos esa alabanza un momento, por favor. Y camanso quema. Padre, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Espíritu Santo, por tu santo poder, oh Dios, por tu misericordia, papito. Estamos agradecidos con tu poder, oh Dios. Estamos agradecidos, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor mío. Tú eres bueno, Padre. Oh, gloria a Dios. Y caise manso, e camareche, kembabara cambaroto sema basicanda. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quiero agradecerte por la vida del pastor Jorge Bol, siervo tuyo, Señor, que ha conocido tu mano de poder. Desde su coronilla hasta la planta de sus pies lo has tenido erguido, de pie fortalecido, Señor, porque es tu siervo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, hermano, que me miras, que estás conmigo en esta hora, agradecemos al Espíritu del Señor por habernos visitado, por estar con nosotros, hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero preguntarte humildemente, hermano, ¿cómo venías antes del servicio? Con esa opresión, con ese dolor de cabeza. ¿Dónde está, hermano? La Biblia dice, buscarás tus enemigos y no los hallarás. Dios, Él ha dicho, yo reprenderé por vosotros, ha dicho Él, al devorador.
Los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón, yo los devolveré, dice el Señor. ¿Cuántos creen en esa palabra, hermano? De corazón, aquellos años que perdimos vida, hermano, sí, pero desde que venimos a Cristo hemos procuradole. En nuestros medios, hermano, hemos buscado su rostro, hemos presentado los frutos de nuestras manos, queriéndole agradar en lo mínimo, hermano. Porque Él nos concede la gracia de tener vida, de no estar abandonados, hermano, en una sala de hospital, hermano. Nuestros hijos no, hermano. Bendiga a sus hijos ahí donde están. Bendiga a sus nueras, a sus yernos, a sus nietos, a sus consuegros. Bendiga a sus mascotas, son parte de nuestra familia. Sus animalitos, sus ganados, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Reciba, hermana Brenda. Reciba, hermana. Reciba sus hijos. Reciba a Dulce, reciba a Keiri. Reciba a su hijo Kevin. Hermana Vicky y su nieto reciban en el poder de Ama, Kaise, Ama. Reciban poder, vida. Recibí hermano Francisco, recibí Gemela. Hermana Mabel, recibí hermana. En esta ciudad hay sacerdote, hermana. En esta ciudad hay ancianos de Dios. Sentíte segura. Para ti, para tus hijos. Y los nietos cuando Dios desee dártelos. Y si ya fuera el tiempo que los tengas, en el nombre de Jesús reprendemos todo demonio que estorbe la venida de esos santos hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a hermana Violeta. Gracias por Rafael, tu siervo. Él no sabe, Señor, que para él mismo siembra, Padre, para sus hijos, para su esposita, Señor. Lo que hace para su amada madre, sus hermanas. Señor, ayuda a mi hermano y sacerdote de su casa, Carlos Ramírez. Llénalo de tu vida, de tu virtud. Dios mío, sánalo. Manténlo de pie, que él no le ponga atención a lo que el diablo dice o su cuerpo dice. No, Señor, tenemos que saber que tú has dicho: yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Nos agarremos de esa palabra, Padre. Aquí hay ciudad de refugio, claro que sí. Sandra, en el nombre de Jesús, renuncia a todo temor, a toda inseguridad, a tus angustias. Decirles: no me estorban más. Todo en la cruz de Jesucristo fue perdonado. En el nombre de Jesús ni me vas a amedrentar a mí ni a mi descendencia. Angie, doctora de mi padre, recibí, mamaita, recibí. Llenate, sé una buena hija, mamá. Claro que recompensa a Dios. Cuando Dios te regale tu título, mamá, de rodillas, entregáselo a sus viejitos, mamá. Decirle: mamá, yo no los voy a deshonrar. Decirles: arrodillate y decirle: mamaita, papaito, gracias. Aquí está mi título, papá. Aquí está, para gloria de Dios, de mis hermanos, de ustedes. Qué lindo, y viene el tiempo, viene, mamá. Reciban de Dios, reciban un momento más, un momento más, un momento más. Derrame sus lágrimas, derrame sus lágrimas. Señor, yo te bendigo, porque yo vine a una buena ciudad de refugio y yo peleaba por irme de esa ciudad tontamente, como fue el hogar de mis padres, con todos sus defectos, pero te amaron. Y el día de pago lo primero que hacían era honrarte a ti con sus diezmos. Y mis ojos y los de mis hijos
5 hermanos hemos visto el producto de lo que ellos hicieron, honrándote a ti, Señor. Oh, reciba, hermano. Bendiga la memoria de sus papaitos, bendiga la memoria de sus papaitos. Dígale: Señor, me diste buenos padres. Dígale: me diste una buena tía que fue como mi mamá, decirle Carlos. Me diste un buen tío que fue como mi papá, que no me enseñó a drogarme o a ser desviado. No, eran gente de trabajo, muy sola, muy seria, pero era lo que habían conocido. Y reciban de Dios. El que no traía fuerzas, sienta como la palabra es cual martillo, hermano, hasta que da la forma que Dios quiere. Él quita todo estorbo que traes. Y ahorita nos sentimos vitalizados, fortalecidos. Aleluya. Sentimos el fuego de Dios, hermano. Toda traba de Satanás se rompe hoy. Toda fuerza del infierno cae a los abismos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ese que no te debía, en el nombre de Jesús que te debía y no te pagaba. Ordénele Jehová que te busque y que te pague. Pero acuérdate tú de Jehová en el día de tu bendición también. Oh, hermano, rómpase toda genética de diabetes, toda genética de derrames cerebrales, infartos en el corazón, toda toda genética hepática, nefrológica, en el nombre de Jesús reprendo, Padre, infartos al corazón, cáncer, toda esa gama de espíritus, Padre, los atamos con cadenas, reprendo todo estorbo. Señor, ayuda a mi hermano Carlos Mejía, a mi hermana Adela Mejía. Jesus, please bless my brother Raymond Kovac, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradezco, Espíritu Santo. Estudiantes de Derecho, te bendecimos ahí donde estás. En el nombre de Jesús hay poder en tu sangre. Por tu llaga nosotros fuimos curados. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Agradezca a Dios, se detuvo la persecución. Otro, la Biblia dice que el precio de nuestra culpa cayó sobre él y que por su llaga nosotros fuimos curados, hermano. Recibe la gloria, Señor, solo tuya es. Solo tuya es, no puede ser de nadie más. ¿Qué va a ser de un ex drogadicto, de un lo que seamos cada uno de nosotros, de un malvado, de un ex guerrillero, de un ex esto? No, Señor, la gloria aquí es solo tuya, Padre. De un ex gran ministro de Estado, lúcido no, sí, hermano, pero la gloria es solo de Jesucristo de Nazaret. Dele alabanzas a su nombre. Hermanos, si Dios nos da la vida, te espero el día jueves al servicio. Y quiero anunciar que toda esta semana fue semana de oración en el que vimos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí pusimos tu nombre, los nombres de aquellos que nos visitan por el medio mediático y físicamente, por los suyos, sus mascotas. Pero quiero anunciar que este viernes que viene vamos a tener media vigilia, de 7:30 de la noche a medianoche. Es una media vigilia de traje, o sea, yo traje esto, yo traje aquello, yo traje el otro para la hora de la refacción. Y si usted quiere venir en ayuno, pues todavía mejor, en ayuno por sus hijos, por gratitud, por Guatemala que está atravesando, hermano, pero qué luchas. Porque sí, hermano, hay necesidad de clamar. Día viernes 7:30, procuraremos transmitirla, pero no estoy seguro, hermano. Pero lo seguro es que agarre su carrito y se venga. Mis hermanos en Estados Unidos nos pueden testificar que para ellos ir a la iglesia son 2 horas y media de ida,
2 horas y media de regreso y al otro día a las 5 de la mañana ya van para el chance. Vaya, imagínense, hermano. Y uno aquí está 15 a 20 a 1 hora por mucho. Dios le bendiga. Lo espero el día jueves. Amén y amén.